Quien controla el apego del otro, controla su mente, su cuerpo y su futuro emocional. Y casi nadie se da cuenta hasta que ya está arrodillado. No estás aquí para aprender a ser más bueno. Estás aquí porque estás cansado de ser predecible, de darlo todo y seguir perdiendo. Aquí vas a ver la anatomía real de la atracción oscura, cómo nace, cómo se alimenta y cómo se revierte cuando decides dejar de ser el juguete y te conviertes en el hombre que marca el ritmo. Si te duele, es porque por fin te está mostrando dónde entregaste tu poder, la frialdad como filtro natural. La mayoría de hombres no pierde a una mujer por no ser suficiente. La pierde por ser demasiado disponible, demasiado explicable, demasiado ansioso, demasiado fácil de usar, y eso no es romántico, eso es triste, porque no nace del amor, nace del miedo, miedo a que se vaya, miedo a quedar solo, miedo a no valer, miedo a que otro llegue y lo reemplace, y ese miedo se huele, se siente, se ve en la voz, en el mensaje doble, en la risa forzada, en la necesidad de aprobación, en la urgencia por gustar, en la forma de pedir permiso para existir, y cuando una mujer detecta eso, no necesita odiarte para perderte el respeto. Le basta con entender que tú mismo ya te trataste como opción barata, y entonces te mira como se mira un producto que está en oferta permanente. Se puede llevar hoy o mañana, da igual, total, ahí está, no se va. Y en ese punto empieza el documental real, el que nadie quiere narrar porque duele. El hombre cree que está amando y en realidad está negociando su dignidad, cree que está siendo bueno y en realidad está siendo manipulable, cree que está cuidando y en realidad está pidiendo que lo elijan, y ese es el inicio de la esclavitud emocional. La frialdad como filtro natural no es ser cruel, no es ser un hielo sin alma, es ser un hombre con sistema nervioso bajo control, un hombre que no se entrega por migajas, un hombre que no confunde química con destino, un hombre que no convierte una conversación en un contrato, un hombre que no se vuelve perro fiel de alguien que apenas lo está mirando. Y sí, duele porque tu herida va a gritar, tu niño interno va a patalear, tu ansiedad va a inventar excusas, pero el filtro funciona justo porque duele, porque expulsa lo que no está hecho para sostener tu versión más sólida. La frialdad es el punto donde dejas de reaccionar como un adicto y empiezas a elegir como un estratega, y ese cambio se nota en segundos. Hay un antes y un después en la mirada del hombre cuando deja de mendigar. Validación, porque ya no habla para que lo aprueben, habla porque tiene algo que decir, ya no busca gustar, busca encajar con lo que le conviene, ya no corre detrás, camina al frente, y el mundo responde distinto porque el mundo siempre responde al lugar que tú ocupas en tu propia mente, no al discurso que vendes en redes, no al soy un buen tipo, sino a tu energía de escasez o tu energía de abundancia, y la escasez se delata en cosas pequeñas. Contestar en un segundo como si el teléfono fuera una campana de obediencia, explicar demasiado como si debieras justificar tu existencia, perdonar rápido para no perder, regalar atención para comprar cariño, aguantar faltas de respeto para no quedarte sin cama, hacer chistes para que no haya silencio, decir no pasa nada, cuando por dentro te estás rompiendo. Y lo más humillante no es que una mujer vea eso, lo más humillante es que tú lo ves y aún así lo repites, porque tu mente no busca amor, busca anestesia, busca sentir que vales, aunque sea por 5 minutos, y ahí es donde entra el hombre que se transforma. No el que aprende frases, sino el que aprende a sostenerse, el que entiende que la frialdad no es ausencia de emoción, es presencia de control, es la capacidad de sentir algo intenso y aún así no correr como un niño asustado, es poder desear y no perseguir, es poder querer y no suplicar, es poder extrañar y no humillarte, es poder tener libido y aún así mantener tu columna vertebral, porque un hombre sin control emocional es un hombre fácil de usar. Y cuando eres fácil de usar, te usan, no por maldad, sino por naturaleza humana. La gente toma lo que está disponible sin costo, y si tú das todo gratis, te conviertes en recurso, no en elección. Te conviertes en comodidad, no en desafío. Te conviertes en muleta, no en presencia, y en seducción. La comodidad mata el misterio, la muleta mata el respeto, la necesidad mata el deseo. Porque el deseo ama lo que tiene valor,
y lo que tiene valor no se entrega, sin filtro. Se protege, se administra, se evalúa, se prueba, se observa. Y aquí viene la parte que separa a los hombres reales de los hombres que solo hablan duro. La frialdad como filtro natural empieza contigo mismo, no con ella. Porque el hombre roto usa la frialdad como máscara para castigar, desaparece para manipular, se hace el indiferente para provocar persecución, juega al silencio como arma. Y eso no es poder, eso es cobardía envuelta en estrategia barata, eso es la misma necesidad disfrazada, porque si tu frialdad tiene intención de obtener reacción, sigues siendo esclavo, solo cambiaste el látigo. El hombre sólido no usa el desapego para controlar a nadie, lo usa para no ser controlado por su propia herida, lo usa para detectar señales, para leer consistencia, para medir respeto, para ver si lo que hay al frente es una mujer estable o una mujer adicta al caos, y sí, también para detectar mujeres que juegan con atención como moneda, porque existen, y no son demonios, son humanas, son heridas con cuerpo bonito, son sonrisas con hambre, son encantos con trauma, y si tú estás hambriento también, se vuelven tu religión, y ahí es donde muchos se pierden. El hombre ansioso se vuelve presa perfecta de la mujer que disfruta pruebas constantes, de la que necesita validación, de la que coquetea para sentir poder, de la que te da migas y luego te culpa por pedir pan. Y si tú no tienes frialdad, te vuelves su juguete, y después dices, todas son iguales, cuando en realidad el patrón eras tú, tu falta de filtro, tu falta de límites, tu falta de calma, tu falta de identidad, y la frialdad como filtro natural es el momento exacto donde dejas de romantizar el sufrimiento, porque el hombre roto cree que sufrir por una mujer es señal de amor, y no, sufrir es señal de adicción. Amar no te vuelve un mendigo, amar no te vuelve un policía de redes sociales, amar no te vuelve un interrogador de ¿con quién estabas? Amar no te vuelve un espía, amar no te vuelve un payaso, amar no te vuelve una sombra. Eso es inseguridad con perfume. Y lo peor es que la inseguridad no solo te hace perder mujeres, te hace perderte a ti, porque te entrenas a reaccionar, y cada reacción es una pequeña renuncia a tu poder. Cada vez que cambias tu humor por un mensaje, cada vez que tu día se decide por un visto, cada vez que tu autoestima sube y baja por una notificación, te vuelves un muñeco con control remoto en manos ajenas. Y la frialdad es cortar el cable, es recuperar el mando, no desde el odio, sino desde la disciplina emocional, porque disciplina es decir, esto lo siento, pero no lo obedezco. Disciplina es decir, me atrae, pero no me domina. Disciplina es decir, la quiero, pero no me abandono. Disciplina es poder caminar fuera de un lugar donde te tratan como opción, sin necesidad de hacer drama, sin necesidad de insultar, sin necesidad de cerrar con discurso. Simplemente te vas, y esa simpleza es aterradora para el manipulador, para la persona inestable, para quien busca drama, porque el drama es la forma en que controlan, y si tú no das drama, no te pueden agarrar. Por eso la frialdad filtra a la mujer que necesita caos, filtra a la mujer que solo quiere atención, filtra a la mujer que busca un hombre para curar su vacío, filtra a la mujer que confunde intensidad con amor, y también filtra a las buenas. Sí, porque una buena mujer no quiere un hombre débil emocionalmente, no quiere un hombre que se derrite por cualquier cosa, no quiere un hombre que la convierta en su terapia. Una buena mujer quiere un hombre que sea hogar, no un incendio, quiere firmeza, no succión, quiere presencia, no persecución, quiere un tipo que cuando dice «me gustas», no lo dice como súplica, lo dice como decisión, y aquí aparece la historia, porque siempre hay una historia detrás de la frialdad. Él se llamaba Andrés para no ponerle tu nombre, pero podría ser cualquiera. Creció aprendiendo que ser bueno era ser útil, que ser amado era complacer, que si decía no lo abandonaban, que si discutía perdía, que si mostraba carácter lo castigaban con silencio, y ese aprendizaje se volvió su estilo de seducción. Dar, 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 anticiparse, resolver, estar disponible, ser perfecto, y él confundía ser perfecto con ser valioso. Por eso se volvía esclavo, por eso elegía mujeres que lo necesitaban al inicio y lo despreciaban después, porque al inicio
El complaciente es cómodo, es un buffet abierto, pero cuando la mujer siente que ese hombre no tiene centro, lo deja de admirar. Y sin admiración no hay deseo sostenido, solo hay costumbre. Y Andrés vivía esa muerte lenta una y otra vez, mensajes largos, disculpas que no debía, regalos para reparar cosas que no rompió, promesas que nadie le pidió, y el golpe final siempre era el mismo. Eres lindo, pero... Esa frase que traduce, no te respeto, y un día, después de otra despedida, él no se puso a buscar frases, se miró al espejo y vio algo peor que el rechazo, vio su propia traición, vio que había construido su identidad alrededor de ser elegido, y eso es una cárcel, porque cuando tu identidad depende de que te elijan, cualquier mujer puede gobernarte, basta con acercarse y alejarse, basta con darte calor y luego frío, y tú te vuelves su perro de Pavlov. Y entonces Andrés tomó una decisión que no se siente bonita, se siente como amputación. Dejó de reaccionar, no por orgullo, por supervivencia. Se prometió que su paz no iba a estar en manos de una mujer, ni de 10, ni de ninguna, porque su paz era su recurso más valioso, y empezó a entrenar el músculo que los hombres débiles no entrenan. Tolerar la incomodidad sin actuar, tolerar el silencio sin llenarlo, tolerar la duda sin volverse detective, tolerar el deseo sin volverse esclavo, y al principio su cuerpo lo traicionaba, sudaba, se le apretaba el pecho, quería escribir, quería preguntar, quería arreglar, quería asegurar, pero se quedaba quieto, respiraba, y se decía la verdad. Esto no es amor, esto es abstinencia, y cuando entiendes eso, se te cae el teatro, porque el teatro del romántico muchas veces es adicción con corbata, y esa es la parte que nadie cuenta, que la seducción real no es acercarte, es saber cuándo no, no por jugar, por elegirte, porque el hombre que se elige a sí mismo no se regala, no se vende, no se subasta, y eso cambia todo. Andrés dejó de responder rápido, no como táctica, como consecuencia de tener vida, dejó de dar explicaciones por cosas normales, dejó de justificar límites, dejó de pedir perdón por tener dignidad, dejó de competir, dejó de hacer fila, dejó de perseguir, y empezó a observar, porque la frialdad es observación, es ver patrones, es mirar lo que una mujer hace cuando no le das el premio inmediato, es ver si respeta tu tiempo o si se ofende, es ver si pregunta con interés o si exige, es ver si se adapta o si manipula, es ver si sabe conversar sin seducirte con urgencia, es ver si te trata como hombre o como herramienta. Y a medida que él se volvía más frío en el sentido correcto, más estable, más dueño de sí, pasaba algo incómodo para muchos. Algunas mujeres desaparecían. Las que vivían de atención barata se iban a buscar a otro que les regale su energía. Y Andrés al inicio sentía un vacío, porque cuando te acostumbras al caos, la paz se siente como soledad, pero esa paz era el filtro funcionando, era la basura saliendo sola, era la naturaleza haciendo limpieza. Y entonces, cuando llegó una mujer distinta, no llegó con juego, llegó con coherencia, no lo bombardeó y luego se enfrió, no lo aló y lo soltó, no lo probó con celos, no lo amenazó con ausencia, simplemente estuvo. Y él pudo estar también, porque un hombre ansioso sabotea incluso a una buena mujer, la asfixia, la interroga, la desgasta, la convierte en mamá, pero un hombre frío, estable, la deja ser, la disfruta, la lidera sin imponerse, y ahí la seducción deja de ser una guerra, se vuelve una elección, y eso es lo que te conviene. Porque el objetivo real no es atraer chicas, el objetivo real es dejar de ser esclavo, dejar de ser un niño emocional con cuerpo de adulto, dejar de darle a una mujer el poder de definir tu valor, y para eso necesitas frialdad, pero frialdad con conciencia, porque también existe el otro extremo, el hombre que aprende estrategias y se vuelve depredador emocional, encantador sin empatía, calculador sin responsabilidad, y sí, hay hombres así, y dejan corazones rotos porque para ellos la gente es un recurso, y el problema es que ese tipo de hombre parece fuerte, pero no lo es, porque su frialdad no nace de paz, nace de vacío, y el vacío siempre cobra factura. Tarde o temprano se les cae la máscara, se les pudre la vida, pierden amigos, pierden trabajo, pierden estabilidad, porque una persona sin conciencia no construye, consume, y tú no estás aquí para consumir mujeres,
Estás aquí para volverte un hombre que se respeta, que elige, que puede seducir sin degradarse, que puede persuadir sin mentir, que puede gustar sin suplicar, que puede sostener tensión sin hacer daño. Y esa es la diferencia entre un hombre poderoso y un niño con trucos. El niño con trucos necesita resultados para sentirse alguien. El hombre poderoso se siente alguien y por eso obtiene resultados. La frialdad como filtro natural es el fin de la comedia del buen tipo y el inicio de la verdad. Si eres fácil de mover, te mueven. Si eres fácil de comprar, te compran. Si eres fácil de provocar, te provocan. Si eres fácil de usar, te usan. Y la solución no es volverte una piedra. La solución es volverte un hombre con núcleo, un hombre que no negocia su dignidad por contacto físico, un hombre que no se traiciona por un beso, un hombre que no pierde su misión por un chat caliente, un hombre que entiende que su tiempo es sagrado, que su atención es oro, que su presencia es un privilegio, no un derecho adquirido. Y cuando tú actúas así, pasan dos cosas inevitables. Las mujeres que solo querían facilidad se van, y las mujeres que quieren hombres se quedan. Pero incluso si ninguna se quedara, tú ganas igual, porque el premio real no es ella. El premio eres tú recuperando tu poder. Y ahí el documental cierra con una verdad que molesta. La frialdad no atrae por sí sola. Atrae porque es la evidencia de que ya no estás desesperado. Y la desesperación es el olor más repelente que existe. La frialdad es el silencio de quien ya no necesita convencer a nadie, y eso activa algo primitivo en la mente humana. Respeto, curiosidad, tensión, deseo, no porque manipules, sino porque tu presencia tiene peso, porque no estás pidiendo que te elijan, estás eligiendo, porque no estás implorando, estás evaluando, porque no estás comprando amor, estás construyendo valor, y ese valor no se grita, se nota, se siente, se impone sin violencia, y desde ese lugar, la seducción deja de ser un juego y se convierte en una extensión de tu identidad. Una identidad que no se derrumba cuando te dicen no. Una identidad que no se vende cuando te dicen sí. Una identidad que puede mirar a una mujer hermosa y seguir respirando igual, porque ya no estás hambriento, estás entero. Y un hombre entero no busca que lo completen, busca a quien lo acompañe, y esa es la frialdad correcta, la que filtra, la que protege, la que te salva de ti mismo, la que te convierte en alguien difícil de manipular, difícil de comprar, difícil de romper, y por eso inevitablemente más deseable, porque el deseo respeta la fuerza tranquila, no el ruido del que ruega. Y cuando entiendes esto, se te cae la necesidad de actuar, de perseguir, de explicar, de suplicar, y por primera vez en mucho tiempo, tu mente se queda en silencio, no por vacío, por control, no por frialdad cruel, por frialdad consciente, y ese silencio es el comienzo de tu poder. Hazte impredecible, el deseo nace de la inseguridad ajena. El hombre que lo da todo claro, todo explicado y todo disponible, siempre cree que está construyendo confianza, pero en realidad está asesinando el deseo, porque el deseo no nace en la comodidad, nace en la pregunta, nace en la duda, nace en ese pequeño vacío que hace que el otro se pregunte, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Por qué no lo controlo del todo? ¿Por qué no puedo predecirlo como al resto? Tú te has vuelto dócil, programable, previsible, y lo peor es que lo llamas amor, cuando en verdad es miedo a que te abandonen, miedo a que se molesten, miedo a perder la poca atención que te dan. Vives negociando cada movimiento para no generar problemas, y no ves que justamente esa ausencia de fricción te vuelve invisible. El hombre que responde siempre igual, que contesta a la misma velocidad, que siempre dice que sí, que siempre está disponible, que nunca sorprende, que nunca corta, que nunca se va primero, no genera tensión, solo genera rutina, y la rutina sin admiración se pudre rápido. Tú la ves escribiéndote menos, tardando más, pensando en otros, y crees que la solución es intensificar la entrega, dar más, escribir más, explicar más, abrirte más, cuando en realidad lo único que estás haciendo es mostrarle que ya te tiene tomado, que no necesita esforzarse porque lo que tú sientes por ella es fijo, estable, garantizado. La ecuación es clara. Ella sabe que tú estás, que no te vas, que no te cansas, que no reclamas, que no te mueves, que no te arriesgas a perderla. Así que, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el juego?
Te convertiste en un mueble emocional, siempre ahí, siempre al mismo nivel, siempre con la misma luz, siempre en el mismo lugar, cuando la mente humana está cableada para desear lo que no domina del todo, lo que no está asegurado, lo que se siente vivo, lo que se siente capaz de irse si no se le trata bien. Y ahí es donde entra la palabra que nunca te enseñaron a usar a tu favor. Impredecible. La gente la confunde con inmadurez, con locura, con inestabilidad. Y sí, hay gente impredecible porque está dañada. Pero lo que te interesa aquí no es volverte un payaso emocional, es recuperar una cosa que perdiste hace años, tu capacidad de ser un hombre difícil de leer, no porque escondas, sino porque no eres esclavo de patrones. El hombre roto reacciona igual cada vez. Tú le das un poco de atención y él se vuelve adicto. Tú te alejas y él corre. Tú lo hierves y él hierve. Presionas y se dobla. Si sabes qué botón tocar, sabes qué respuesta obtienes. Ese es el sueño de cualquier persona que quiera controlar a otra. Que el otro sea predecible, que sepa exactamente cómo moverlo, cuándo escribirle, qué decirle para que explote, para que se humille, para que sufra, para que vuelva. La imprevisibilidad que te conviene no es berrinche, es capacidad de no ser un muñeco, de no actuar siempre igual, de no permitir que una sola emoción decida tu comportamiento. Y eso genera algo que juega a tu favor. Inseguridad ajena. Porque el otro ya no está seguro de tenerte asegurado. Ya no sabe si sigues sintiendo lo mismo. Ya no sabe si te puede faltar al respeto y que tú te quedes. Ya no sabe si tus palabras son automáticas o decididas. Antes tú funcionabas como un algoritmo. Mensaje cariñoso. Respuesta exageradamente cariñosa. Mínima atención. Entrega máxima. Indiferencia. Persecución. Un clásico. Te ignoraban y tú subías el volumen. Y desde afuera se nota lo patético que es. Pero cuando eres tú, lo racionalizas, te dices, solo estoy demostrando interés, solo estoy luchando, solo estoy siendo distinto a los demás. Y la verdad es otra. Estás reafirmando que eres manejable. Y en el fondo lo sabes. La primera vez que una chica jugó contigo, notaste el patrón, notaste cómo te hacía arder con cosas mínimas, cómo te daba justo lo necesario para que no te fueras, cómo desaparecía cuando tú te acercabas más, cómo te hablaba de otros hombres para despertarte celos, cómo te probaba para medir hasta dónde te tenía. Y tú, en lugar de tomar esa información y construirte una armadura psicológica, te enganchaste más, porque tu ego herido necesitaba ganar, necesitaba lograr que fuera contigo, necesitaba demostrar que no eras uno más. Y ahí perdiste el control, cuando el foco deja de ser tu dignidad y pasa a ser conquistarla cueste lo que cueste. Ya no eres un hombre, eres un jugador compulsivo, sentado en la mesa, perdiendo, endeudado, pero incapaz de levantarse porque necesita recuperar lo que perdió. Ese es el tipo de inseguridad que te destruye, la tuya. Y ahora te voy a hablar de otra, la suya. Porque así como tú tienes heridas, ella también. Así como tú tienes miedos, ella también. Así como tú tienes una parte que necesita sentirse especial, ella también. Y ahí está una verdad incómoda. El deseo se enciende cuando el otro siente que puede perder algo valioso, cuando siente que no tiene garantía, cuando nota que no controla todos los factores, que tú puedes cambiar, que tú puedes irte, que tú puedes decir no, que tú puedes escoger otro camino. El deseo se seca cuando el resultado está asegurado, cuando sabe que hagas lo que hagas, tú te vas a quedar, cuando sabe que puede tratarte mal y tú vas a justificarla, cuando sabe que puede desaparecer y tú la vas a esperar, cuando sabe que puede darte migas y tú las vas a agradecer. Por eso el hombre que quiere ser deseado tiene que aprender una cosa que le da pánico. Tiene que aprender a ser una amenaza de pérdida, no con violencia, con realidad, con coherencia, con hechos. Si te fallan, te vas. Si te usan, te vas. Si te mienten, te vas. Si te prueban con faltas de respeto, se encuentran con un muro, no con un cachorrito mojado. El problema es que tú no puedes fingir eso. El hombre que intenta usar la imprevisibilidad como táctica se delata en 2 segundos. Desaparece un día y al siguiente está escribiendo como loco. Finge indiferencia, pero le tiembla la voz. Intenta ser difícil, pero se le nota el hambre en los ojos. Hace ghosting y luego reaparece con disculpas largas. Hace juegos que no se cree ni él, y el resultado es triste. En lugar de ser un misterio, se vuelve un chiste.
porque no hay nada más patético que un tipo intentando parecer inalcanzable cuando todos saben que se derrumba ante una mínima muestra de cariño. El verdadero giro empieza cuando tú y tu conducta dejan de ser tan fáciles de adivinar, cuando ya no actúas desde el mismo guión, cuando dejas de perseguir, cuando aprendes a dejar en visto sin remordimiento cuando la conversación no te aporta, cuando cancelas un plan porque estás cansado y tu descanso importa más que quedar bien, cuando decides no responder a un comentario provocador y sigues con tu día, cuando dejas de repetir tu vieja coreografía y empiezas a moverte diferente, ahí la otra persona se inquieta, porque ya no puede proyectar sus viejos trucos en ti, porque lo que hacía que los demás se doblaran en ti no funciona igual, y eso mueve su inseguridad, no en el sentido de destruirla, sino de activarle preguntas. ¿Por qué no funciona contigo lo que me funcionaba con otros? ¿Por qué no corre cuando me alejo? ¿Por qué no me ruega cuando lo pincho? ¿Por qué no se enfurece cuando contesto tarde? Y esas preguntas hacen algo silencioso pero potente. Te suben el valor, porque valor en seducción no es autoayuda barata. Valor es cuánto sacrificio está dispuesta la otra persona a hacer para sostener tu presencia, cuánta energía está dispuesta a invertir para no perderte, cuánto reacomodo emocional hace para mantenerte en su vida. Y ese reacomodo solo ocurre cuando tú no eres tan obvio, cuando tu respuesta ante la misma jugada no es la que esperan. Quiero que veas a un hombre cualquiera. Le vamos a llamar Leo. Su historia es la de muchos. Siempre tuvo miedo a perder, así que se adelantaba a todo. Si ella escribía, él respondía de inmediato. Si ella pedía algo, él se lo daba. Si ella dudaba, él la convencía. Si ella se alejaba, él iba por ella. Si ella desaparecía, él la buscaba. Si ella coqueteaba con otro, él se ponía a competir, predecible, lineal, transparente. Ella podía ver su alma con solo una frase, porque él la ponía sobre la mesa, la exponía, nunca se quedaba callado, nunca dejaba espacio, nunca dejaba huecos. Quería llenar cada silencio, aclarar cada malentendido, explicarlo todo, prevenirlo todo. Y eso que él llamaba comunicación era en el fondo un pánico absoluto a la incertidumbre. No soportaba no saber qué pensaba ella, no soportaba sentir que tal vez lo estaba dejando de querer, no soportaba la idea de que quizá no era suficiente, así que apretaba más, y mientras más apretaba, más la ahogaba, hasta que un día, como siempre, ella se fue sin escándalo, se fue agotada, se fue sin drama, simplemente dejó de sentir por él, y cuando él preguntó ¿por qué?, la respuesta fue la misma frase que tantos hombres han escuchado. No sé, simplemente ya no siento lo mismo. Y esa frase es brutal porque está llena de verdad. Ella no sabe explicarlo, pero su cuerpo sí lo sabe. Perdió interés en lo que ya no la estimulaba, en lo que ya cosas pequeñas. Dejó de revisar el teléfono cada 5 minutos. Dejó una conversación a medias cuando tenía sueño. Cambió el plan de ver a una mujer porque priorizó una reunión con sus amigos, no por jugar, por necesidad de vida. Permitió que alguien se quedara con ganas de hablarle más. Permitió que alguien se quedara con preguntas sin respuesta. Permitió que el mundo siguiera girando sin que él controlara cada detalle. Y algo cambió. Primero en él. Su ansiedad subió. Su mente lo atacó. Le decía que la iba a perder, que se iba a ir con otro, que lo iban a olvidar, que se veía mal, que la iba a decepcionar, que estaba jugando. Su viejo yo lo juzgaba porque estaba traicionando su personaje de chico correcto. Pero al mismo tiempo, por primera vez sentía una cosa distinta, libertad. No esa libertad cliché de hago lo que quiero. No, una libertad silenciosa. La sabiduría de no reaccionar ante cada estímulo. Y luego cambió algo en ellas. Mujeres con las que hablaba desde hacía tiempo empezaron a escribirle primero, ¿estás bien? Te sentí raro. Ya no eres como antes. Mujeres que lo daban por hecho se inquietaron, no porque él se volvió cabrón, sino porque dejó de ser automático. Y ahí se dio cuenta de la mecánica real. La inseguridad ajena se activa cuando rompes un patrón, cuando ya no respondes desde el condicionamiento, cuando les muestras que tus sentimientos no son un cheque en blanco, que pueden cambiar según lo que recibes, que puedes retirar tu energía sin hacer show, que tu atención no es infinita, que tu interés no es garantía,
y ahí el deseo sube de precio, no porque te conviertes en un dios, sino porque ya no eres un mendigo. Empiezan a cuidarte más, a medir lo que dicen, a pensar antes de romperte la confianza, porque ahora sí existe el riesgo de perderte. Antes no, antes tú hacías todo el trabajo emocional, ahora ellos tienen que hacer una parte, y el ser humano valora lo que le cuesta sostener. Ahora te voy a decir algo, que tú tienes que manejar con cuidado, porque aquí es donde muchos se van al extremo oscuro. Sí, puedes jugar con la inseguridad de alguien, puedes manipular su ansiedad desapareciendo, puedes provocar celos, puedes reventarles las heridas a propósito, puedes controlar a una persona si aprendes a dominar sus disparadores. Esa es la parte corrupta del juego, la parte psicopática, y ahí entra esa sombra que todos tenemos, la que quiere vengarse del dolor que le causaron, la que quiere sentir poder después de años de haber sido usado, la que quiere decir: ahora el que controla soy yo. Y aunque es tentador, ese camino te destruye por dentro, porque te conviertes justo en lo que te hirió. Dejas de ser hombre para ser parásito. La imprevisibilidad que aquí importa es hacia ti mismo, que seas capaz de no repetir el rol de víctima ni el rol de verdugo, que seas capaz de romper la cadena, que dejes de ser el tipo que siempre se entrega y también el que siempre se cierra, que seas el hombre que puede dar sin arrodillarse y retirarse sin destruir. Tu objetivo no es volver insegura a la otra persona por deporte. Tu objetivo es dejar claro que ya no te pueden leer como un libro abierto, que tu mundo interno es tuyo, que tu reacción no es obvia, que tu respuesta no está a la venta, que tu cariño no viene con cláusula de pase lo que pase, me quedo, porque eso transforma la forma en que los demás te tratan. Las personas hacen pruebas, lo hacen contigo, lo hacen con todos. Prueban tus límites, prueban tu paciencia, prueban qué tanto te tienen, y cada vez que tú respondes igual, pasivo, complaciente, justificando, dando más, confirmas su poder. Cuando tu respuesta cambia, cuando te retiras sin escándalo, cuando no entras en el juego, cuando no compites con otros hombres por migajas, cuando no peleas por un lugar que no te respetan, ahí la prueba se devuelve. De repente el examen lo hacen ellos. ¿Pierdo a alguien valioso si sigo así? ¿Me quedo solo con mi ego? Sí. ¿Estoy lista para un hombre que no puedo manejar? Y muchos se irán, no soportan no controlar, otros se quedarán y crecerán, porque un hombre impredecible en el sentido sano obliga al otro a subir de nivel, a comunicarse mejor, a respetar más, a dejar de jugar, o se va, pero tú ya no eres rehén de lo que hagan, eres dueño de tu respuesta. Todo este capítulo podría resumirse en algo que nadie te dijo de frente. El deseo que quieres provocar afuera, primero tienes que provocarlo adentro. Deseo por tu propia vida, por tus planes, por tus proyectos, por tu cuerpo, por tus metas. Si tu vida es tan predecible que tú mismo te aburres de ti, ¿qué esperas que sienta alguien que apenas te conoce? Si tú siempre haces lo mismo, hablas de lo mismo, vas a los mismos sitios, reaccionas igual ante todo, ¿dónde está la chispa? La imprevisibilidad sana nace de un hombre que está en movimiento, que no se queda pegado a una sola persona, que no depende de un chat para sentirse vivo, que puede desaparecer una tarde entera porque está metido en algo que le importa, que puede cambiar de opinión, que puede decir no voy sin sentir que comete un crimen, que puede mostrarse cariñoso hoy y reservado mañana porque así se siente, sin estar guionizado por el miedo a perder. Eso es lo que descoloca a los demás. Tu capacidad de no vivir para agradar, tu capacidad de no reaccionar como les gustaría, tu capacidad de no ser accesible siempre. La inseguridad ajena no se activa cuando haces shows, se activa cuando tu valor es obvio y tu presencia no está garantizada. Y tu valor no se construye jugando con personas, se construye jugando a tu favor, entrenando tu mente para no explotar ante cada emoción, entrenando tu cuerpo para sostener la incomodidad, entrenando tu disciplina para no ser ese tipo que manda 20 mensajes porque no le contestan uno, entrenando tu ego para aceptar que no gustas a todos y no pasa nada, entrenando tu corazón para no venderse por la primera caricia que aparece. Ahí te vuelves impredecible, porque ya no mueves tu vida al ritmo de la inseguridad de otros. Al contrario, tu estabilidad genera dudas, tu calma genera curiosidad, tu capacidad de decir hasta aquí genera respeto. Y en ese punto,
El deseo que provocas no es un accidente. Es el resultado inevitable de haber dejado de ser el hombre obediente del dolor y haberte convertido en un hombre que eligió hacerse peligroso, no por violento, por incontrolable. Un hombre que no se puede programar con miedo, ni con sexo, ni con halagos, ni con silencios. Un hombre que no reacciona como esperan. Un hombre que ya no se traiciona para que lo quieran. Un hombre que por fin, después de años de ser un código descifrable, se vuelve un territorio que vale la pena explorar y que, si no se cuida bien, se pierde. Retírate primero. El poder siempre pertenece al que menos invierte. Hay una regla silenciosa que gobierna todas las relaciones humanas, desde los imperios que caen hasta el chat que te está quitando el sueño ahora mismo. El que más necesita, pierde. El que más invierte sin medida, se arrodilla. El que más se aferra, se rompe primero. Y al revés, el que está dispuesto a perder, el que se puede ir, el que corta antes de que lo corten, el que sabe retirarse primero, ese tiene el poder aunque no levante la voz, aunque no amenace, aunque no explique nada, solo porque su vida no depende de la validación del otro, y tú has vivido la versión opuesta tantas veces que ya debería darte vergüenza repetir el patrón. Pero lo repites, te quedas cuando ya no te quieren, inviertes cuando ya no te respetan, sigues mandando mensajes cuando ya no te contestan, sigues justificando cuando ya te mintieron, sigues esperando cuando ya te mostraron quiénes son. Y luego dices que te usaron, como si tú no hubieras firmado el contrato de ser la alfombra. Has crecido con la idea romántica de que el que más da, gana el amor, de que el que aguanta más demuestra más, de que el que lucha más es más hombre. Y esa narrativa solo le sirve a quien se beneficia de tenerte en modo sacrificio constante. Porque en la realidad, en la psicología fría, en la seducción sin maquillaje, el poder siempre se inclina hacia el lado que está menos atado, que está menos obsesionado, que puede soltar primero, que no teme al vacío, y a ti te entrenaron para temer al vacío más que a cualquier cosa. Te enseñaron a tener pánico a estar solo, a sentirte incompleto si no hay alguien escribiéndote, alguien llamándote, alguien durmiendo a tu lado, y por eso vendes tu dignidad tan barata. La cambias por compañía, por un cuerpo, por un te extraño que sabes que no es verdadero pero calienta por 10 segundos, y te quedas, aun cuando algo en el fondo ya sabe que ahí no es, que ya pasaste de ser hombre a ser mueble emocional, que ya no te desean, que ya no te miran con admiración, sino con costumbre, con cansancio, con superioridad. El poder pertenece al que menos invierte cuando hablamos de inversión irracional, de inversión sin límites, de inversión que ya no tiene retorno posible. Tú sigues metiendo fichas en una máquina apagada, y mientras más metes, más te niegas a retirarte, porque aceptar que perdiste te revienta el ego, te confronta con la verdad. Te equivocaste de persona, te equivocaste de apuesta, te equivocaste de lugar, por eso no te vas, porque irte sería admitir que te fallaste, que te traicionaste, que te quedaste donde ya no había nada para ti. Pero el día que un hombre decide retirarse primero por respeto propio, no por manipulación, su vida se quiebra y se ordena a la vez, se quiebra porque se derrumba toda la fantasía que construyó, y se ordena porque por primera vez deja de gastar energía en un pozo sin fondo. Es como un ejército que ha sido arrastrado a una guerra que no puede ganar. Mientras más avanza, más muertos deja, más cansancio acumula, más recursos quema. Pero el orgullo del general no le permite dar la orden de retirada, así que pierde al final por testarudo, no por valiente. Y tú has sido ese general en tu propia vida emocional, manteniéndote en relaciones que ya están perdidas, en dinámicas que ya te demostraron su toxicidad, en historias donde el final ya está escrito, solo porque no soportas la idea de ser el que se rindió. Y ahí está la trampa. Te dijeron que retirarte era rendirte, cuando en realidad, en muchos casos, retirarte es lo más agresivo, lo más firme, lo más masculino que puedes hacer, porque exige tragarte el orgullo, exige afrontar tu soledad, exige mirar tus heridas, exige empezar de cero, lo cual duele infinitamente más que seguir arrastrándote como siempre, y es ahí donde se ve de qué estás hecho, no cuando aguantas insultos, infidelidades o indiferencia en nombre del amor. Eso no es amor, eso es autoabandono, y el autoabandono siempre se te cobra con intereses. Alguien te usó hasta dejarte seco. Sí, pero tú te prestaste, tú diste, tú te ofreciste, tú te negaste a ver las señales, tú convertiste migajas en banquete.
La responsabilidad no es solo del otro, también es tuya. La historia de Daniel sirve como radiografía, no porque sea única, sino porque es idéntica a la tuya, solo que con otro nombre. Daniel la conoció un día cualquiera. La intensidad fue inmediata. Ella lo eligió rápido. Él sintió que por fin alguien lo veía, y su herida antigua se activó como un volcán. Ese hambre de ser validado, de ser el elegido. Y desde el primer día empezó a invertir como un loco. Tiempo, dinero, atención, energía mental. Todo giraba en torno a ella. Su agenda se adaptó a la de ella. Sus proyectos empezaron a ceder. Dejó de ver a sus amigos. Empezó a dormir menos para hablar más. Empezó a morderse la lengua para no discutir. Empezó a tragarse molestias para no parecer tóxico. Cada vez que ella tenía un drama, él corría. Cada vez que ella amenazaba con irse, él suplicaba. Cada vez que ella se alejaba, él duplicaba la entrega. Era un enfermo apostando en la mesa. Perdía fichas, pero seguía jugando con la esperanza de recuperar todo en una jugada milagrosa. No veía que la otra persona ya estaba del otro lado. Ya no apostaba igual. Ella se fue retirando emocionalmente poco a poco, invirtiendo menos, hablando menos, comprometiéndose menos, mientras él subía el nivel de inversión, intentando compensar el vacío, hasta que la balanza quedó completamente inclinada. Él lo daba todo, ella casi nada. Él estaba atado, ella no. En ese punto el poder dejó de estar en la relación y se fue completamente hacia su lado, hacia el lado de ella, porque ella podía decidir el ritmo, podía desaparecer, podía responder cuando quisiera, podía tener a otros orbitando, podía jugar a los celos, podía amenazar con cortar, y él no tenía más que aceptar las condiciones. Ya no era un vínculo, era una dominación suave, envuelta en «es que te quiero, pero no estoy segura», la frase favorita de quien te tiene atrapado pero quiere dejar la puerta abierta por si aparece algo mejor. Daniel podría haber recuperado su poder de una sola forma, retirándose primero, deteniendo la sangría, dándose la vuelta antes de ser humillado una vez más, aceptando que esa apuesta ya tenía resultado, pero no lo hizo, esperó, aguantó, se apegó aún más, hasta que el día llegó, ella terminó la relación, lo dejó por otro, o lo dejó con una excusa vaga, da igual, el patrón es el mismo. Ella se retiró primero, por eso tú te quedaste roto, porque tú nunca contemplaste la opción de irte, siempre jugaste a aguantar más, a demostrar más, a dar la talla, a ver si en algún momento te premiaban, y ese es el suicidio emocional del hombre débil, creer que el poder está en aguantar, cuando muchas veces el verdadero poder está en largarse. El que se retira primero no siempre gana a la otra persona, muchas veces la pierde para siempre, pero se gana a sí mismo. Tu mente impulsada por el miedo escucha «retírate primero» y lo interpreta como estrategia barata para manipular, para que el otro venga detrás. Y sí, es verdad, hay gente que retira su atención como castigo, que corta el contacto para generar reacción, que se va teatralmente esperando que lo persigan. Eso es otra cosa, eso es juego, eso es manipulación, eso es psicología barata aprendida en foros de seducción. Ahí no hay poder real, ahí hay dependencia camuflada. Todo su movimiento sigue estando atado a la reacción del otro. Se retiran, pero siguen mirando hacia atrás a ver si los siguen. Tú no estás aquí para eso, tú estás aquí para aprender algo más frío. Retirarte primero como acto de autodefensa legítima, como límite final, como declaración silenciosa de que no vas a seguir financiando tu propia destrucción. Y eso no se hace por el otro, se hace por ti, porque sabes lo que vales, porque conoces cuánto te cuesta reconstruirte, porque entiendes que el recurso más caro que tienes no es tu dinero, es tu tiempo y tu estabilidad mental, y ya no estás dispuesto a regalarlo a cualquiera que no sepa sostenerlo. Hay una frase no escrita en la mente de todos los manipuladores emocionales. Mientras él no se vaya, puedo seguir jugando. El día que tú te vas primero, no con drama, no con escándalo, simplemente cortando, desapareciendo, cerrando ciclo, algo en su cabeza se altera, pierden su juguete, pierden su válvula de ego, pierden su fuente de atención. Y quizá reaccionen, quizá no, eso ya no importa, porque el objetivo de retirarte no es provocar su miedo, es protegerte del tuyo. Muchas veces tú mismo has sido consciente de que te están faltando al respeto, que estás recibiendo menos de lo que das, que los mensajes ya no son iguales, que el interés ya no está, pero en lugar de retirarte, aumentas la inversión, te
te humillas un poco más, intentas arreglarlo, y ese intento constante de arreglar lo que la otra persona está rompiendo voluntariamente es una forma de autoagresión. Es como si alguien te estuviera apuñalando y tú dedicaras tu energía a limpiar el cuchillo. El poder del menos invertido siempre ha estado ahí. En todas las guerras, el que conserva más recursos, al final tiene más poder. En todas las negociaciones, el que puede levantarse de la mesa tiene más ventaja. En todas las relaciones, el que menos miedo tiene a perder al otro, sostiene más control sobre su conducta. Pero tú has vivido como si fueras mendigo en todas las mesas, incluso en tu propia casa, y es hora de hacer algo que no sabes hacer. Decir basta antes de que te lo digan. Hay una escena que se repite una y otra vez en la vida de muchos hombres. La escena donde él nota que ella ya no está, que su cuerpo está ahí pero su alma se fue, que ya no escucha, que ya no siente, que ya no vibra, y él se queda, por inercia, por miedo, por comodidad, por no enfrentar la ruptura, por no empezar de cero, por no soportar la cama vacía, por no tolerar el silencio. La escena podría ser distinta si él se retirara en el momento exacto en que descubre que ya no es elegido, no desde el odio, sino desde la lucidez, como quien se levanta de una mesa de juego cuando sabe que el casino está diseñado para que pierda. El hombre que se retira primero no siempre se va como héroe. Muchas veces se va con lágrimas, con dolor, con vacío, pero se va con algo que tú hace rato no te das: coherencia. Se va sin traicionarse del todo, se va con parte de sí todavía intacta. Eso es poder. Poder sobre ti mismo, poder sobre tu necesidad, poder sobre tu herida, y ese poder luego se traduce en cómo te paras frente al mundo. Hay otra cara de esta moneda que tienes que ver. El que menos invierte en una relación insana siempre tiene más margen para negociar, porque no tiene tanto que perder. Por eso las personas que no están tan metidas juegan con más frialdad. Por eso las mujeres que tienen más opciones se permiten ser más selectivas, más duras, más exigentes. No porque sean malas, sino porque su nivel de inversión emocional no les ha consumido el criterio todavía. En cambio tú, cuando ya invertiste todo, dejas de negociar, dejas de exigir, dejas de tener estándares. Aceptas cualquier cosa, te conviertes en rehén de tu propia inversión, la famosa trampa del coste hundido. Como ya metiste tanto, te niegas a salir, y esa resistencia a retirarte hace que pierdas todavía más. Así visto, retirarte primero no es frialdad insensible, es inteligencia estratégica aplicada a tu vida afectiva. Es reconocer a tiempo cuando un escenario ya no te conviene, cortar, asumir la pérdida y salvar lo que queda. El miedo te susurra que si te vas primero vas a quedar como el malo, como el insensible, como el que no luchó. Te preocupa más la narrativa externa que tu salud mental interna. Te aterra que te vean como el que abandonó. Y por ese terror sigues ahí, aunque te estés apagando, aunque te estés volviendo un hombre pequeño, inseguro, ansioso, celoso, un hombre distinto al que eras antes de conocerla. Tú sabes cuándo ya te estás perdiendo. Lo notas en tu forma de reaccionar, en cómo te obsesionas, en cómo abandonas tus proyectos, en cómo tu humor depende de un mensaje. Ahí es donde tendrías que retirarte primero. No cuando ya todo está explotado, sino en ese punto en que ves que estás sacrificando demasiado, que ya no eres tú, que estás invirtiendo mucho más de lo que recibes. Retirarte no implica dejar de amar de la noche a la mañana. Implica dejar de traicionarte día tras día. El poder de quien invierte menos no es una invitación a ser egoísta, es un recordatorio de que no puedes seguir entregando sin medida a quien no pone casi nada. En la seducción real, el hombre que sabe retirarse primero se vuelve raro, porque no implora, no hace drama, no se queda esperando respuesta, define su límite y se va. La otra persona puede entenderlo o no, puede respetarlo o no, puede sentirse herida o no, pero el mensaje queda. Este hombre no se compra con migajas, no se sostiene con promesas, no se ata con sexo, no se maneja con amenazas. Es un hombre que se ama lo suficiente como para dejar una mesa donde ya no hay juego limpio. Esto no te hace perfecto, te hace peligroso en el mejor sentido, peligroso para cualquiera que quiera usarte, difícil de explotar, caro de perder, porque perdiste el miedo a ser el primero en levantarte. Y ahí, sin discursos, sin frases motivacionales,
Tu presencia cambia. Ya no eres el que ruega, no me dejes. Eres el que dice, si esto me destruye, prefiero irme. Y esa frase no se publica en redes, se demuestra con hechos, con la forma en la que cortas cuando tienes que cortar, con la forma en la que no te quedas donde ya se acabó todo, con la forma en la que no esperas a que el otro te patee para recién moverte. El poder siempre pertenece al que menos invierte de manera desesperada, así que deja de regalar tu poder en nombre del amor. El amor no necesita tu esclavitud, necesita tu presencia entera, y si para estar con alguien tienes que vaciarte, mejor retírate primero, porque si no lo haces tú, lo hará la vida por ti, y cuando la vida te retira a la fuerza duele 10 veces más que cuando lo haces con conciencia y con la frente en alto. El desapego estratégico. Cuando no buscas, te buscan. Te han roto tantas veces que confundiste apego con amor, obsesión con interés, ansiedad con intensidad. Te acostumbraste a sentir que si no estás persiguiendo algo, si no estás pensando en ella todo el día, si no te está doliendo por dentro, entonces no es real. Entonces no vale, entonces no eres hombre, te hiciste adicto a la sensación de estar enganchado, a ese vacío en el estómago cuando no contesta, a ese subidón cuando por fin lo hace, a ese ciclo de premio y castigo que te tiene más esclavo que enamorado. Tu sistema nervioso está programado para vivir en alerta, no en paz. Por eso cuando alguien te habla de desapego, lo sientes como amenaza, como si te estuvieran diciendo que te vuelvas frío, insensible, piedra, como si te estuvieran invitando a no sentir, y no es eso. El desapego estratégico no es dejar de sentir, es dejar de suplicar, no es dejar de querer, es dejar de arrodillarte, no es volverte indiferente a todo, es volverte leal a ti por encima de cualquier conexión, incluso de las que te hacen temblar las manos. En tu cabeza el amor y el apego son lo mismo porque creciste viendo amores enfermos, gritos, celos, persecución, control, chantaje, drama, y lo llamaban pasión. Viste parejas que no sabían estar solas, que se destruían pero se decían, sin ti no soy nada, y te tragaste esa frase como verdad. Así que ahora tu forma de amar es la misma. Sin esa persona te sientes nadie. Cuando se aleja quieres morirte. Cuando no responde sientes que te arrancan la piel, porque no aprendiste a sostenerte solo. Aprendiste a colgarte de alguien para no caerte. Y ese es el problema. Un hombre colgado no atrae, pesa. Un hombre que necesita agarrarse de alguien para no hundirse, no enamora, agota. El desapego estratégico llega cuando entiendes que la única forma de ser realmente deseable es dejar de usar a la otra persona como muleta emocional. Porque el deseo no nace donde hay necesidad desesperada. El deseo nace donde hay libertad, donde el otro siente que estás porque quieres. No porque no puedes estar sin él. El hombre que no busca todo el tiempo, que no persigue, que no se obsesiona, que no convierte a una mujer en su proyecto de vida, ese hombre no solo respira mejor, ese hombre irradia algo que tu versión rota nunca va a poder fingir. Autosuficiencia. No la autosuficiencia vacía del no necesito a nadie, que se repite frente al espejo para ocultar el miedo, sino la autosuficiencia del que sabe que puede estar bien con alguien y también sin ese alguien, que puede amar profundamente, pero no se rompe en pedazos si la otra persona se va, que puede comprometerse, pero no se abandona. El desapego estratégico es esto: seguir queriendo, pero dejar de rogar, seguir disfrutando, pero dejar de perseguir, seguir valorando, pero dejar de colgarte, seguir abriendo el corazón, pero no darle el control remoto a nadie. Y eso, aunque suene lindo, en tu cuerpo se siente como abstinencia, como síndrome de retirada, porque tu droga favorita siempre fue estar enganchado. Late en tus manos cuando no escribes, te arde la cabeza cuando no revisas el celular, te inventas excusas para aparecer, revisas sus fotos, sus estados, sus últimas conexiones, como si fueras detective de una vida que no te pertenece. Tu mente proyecta escenarios, imagina conversaciones, pelea sola, se ilusiona sola, te hace sentir que si no haces algo, la pierdes. Y ahí, justo ahí, es donde estás entrenado para fallar, porque cada vez que esa ansiedad sube, tú obedeces, escribes, llamas, buscas, cedes, te mueves,
y confirmas que la otra persona tiene poder absoluto sobre ti. El desapego estratégico empieza justo donde antes reaccionabas, en ese segundo donde sientes ganas de mandar un párrafo y no lo haces, donde ves que subió una historia con otro y no te conviertes en niño rabioso, donde notas frialdad y no corres a dar calor para compensar. Ahí se construye el músculo que nunca trabajaste. Liderazgo emocional, no sobre ella, sobre ti. Hay una diferencia brutal entre el tipo que no escribe porque está jugando, cronometrando tiempos, aplicando trucos baratos que leyó en foros, y el tipo que no escribe porque está ocupado viviendo, porque tiene cosas que hacer, porque su día no gira alrededor de un chat. El primero está igual de enganchado que tú, pero maquillado. Su desapego es falso. Su mente sigue atada. Su calma es actuación. El segundo ya ganó aunque lo dejen en visto, porque su eje no está afuera, está adentro. Tú has usado el apego como excusa para no enfrentarte a tu propio vacío. Es más fácil obsesionarte con si te ama o no que sentarte contigo a preguntarte por qué no te amas tú. Es más fácil sufrir por alguien que no te contesta que aceptar que tú mismo llevas años ignorándote. Es más fácil culpar a las mujeres o a la vida que admitir que nunca aprendiste a estar contigo sin hacer daño. Por eso corres de relación en relación, de chat en chat, de cuerpo en cuerpo, llenando huecos con presencia. Temporal, pero cuando se van te quedas igual de vacío, porque el agujero es anterior a todas ellas. El desapego estratégico te obliga a mirarlo de frente. El caso de Marcos es un espejo incómodo. Toda su vida relacional giraba en torno a la frase «si yo lo doy todo, ella se queda». Así que lo daba todo. Desde el día 1, atención, dinero, disponibilidad, tiempo, sexo, escucha, favores, todo. Se enganchaba como si no hubiera mañana, convertía a la mujer que conocía en centro del universo en 2 semanas, le daba un poder que ni siquiera su familia tenía, y cuando ella se iba o jugaba con él, se derrumbaba. Decía que todas son iguales, se llenaba de rabia, decía que nunca más iba a confiar, pero a los 2 meses estaba haciendo exactamente lo mismo con otra cara. La única constante era él mismo, un hombre que no sabía poner distancia, que no sabía poner tiempos, que no sabía decir no, que no sabía retirarse, que no sabía vivir sin estar pendiente de alguien un día después de otra ruptura donde sintió que se moría. Alguien le soltó una frase seca. Tu problema no es que amas mucho, tu problema es que no sabes amar sin perderte. Eso le reventó el ego porque él se creía noble, se creía intenso, se creía diferente a los fríos, pero en el fondo sabía que era verdad, no sabía pararse solo. El desapego estratégico entró como cirugía. Al principio no como filosofía, sino como obligación. Literalmente no le quedó opción. La mujer con la que estaba lo había dejado en seco, sin explicaciones, y él se dio cuenta de que si seguía viviendo así, cada ruptura lo iba a seguir destruyendo igual. Así que tomó una decisión que no se siente poderosa, se siente miserable. Dejó de contactar, dejó de revisar, dejó de buscar información sobre ella, no porque no le importara, sino porque sabía que seguirlo haciendo era como rascarse una herida hasta el hueso. Empezó a observar qué pasaba con su mente cuando no alimentaba el apego. Y lo que pasó fue brutal. Los primeros días el cuerpo le pedía contacto como adicto. Sudaba, dormía mal, tenía pesadillas, se despertaba con ganas de escribirle, se inventaba excusas, solo para saber si está bien, solo para dejar las cosas claras, solo para cerrar bien. Pero cada vez que esas justificaciones aparecían, se detenía y se hacía una pregunta simple. ¿Esto que quiero hacer me acerca a la paz o al drama? Casi siempre la respuesta era drama, así que no lo hacía. Eligió sentarse con su incomodidad, en vez de anestesiarla con un mensaje. Eligió caminar con su dolor, en vez de tirárselo encima a ella para ver si lo calmaba. Eligió hacerse cargo de su ansiedad, en vez de usar a la otra persona para regularse. Y eso es desapego. No dejar de sentir, sino dejar de usar al otro para no sentir. Con el tiempo, esa práctica dejó de ser solo una respuesta a una ruptura y se volvió estilo de vida. Empezó a aplicar desapego estratégico incluso cuando las cosas estaban bien, no por miedo, por claridad. Si tenía buen sexo no se inventaba que era amor. Si tenía conexión no asumía que era destino. Si sentía mariposas no armaba bodas en su cabeza. Se dejaba sentir pero no construía castillos en el aire. Se quedaba en la experiencia del momento en vez de amarrarse a una fantasía futura.
y algo cambió en cómo las mujeres lo percibían. Antes se le notaba el hambre en los ojos, ahora se le notaba la calma. Antes mandaba mensajes constantes, ahora respondía cuando de verdad estaba presente. Antes necesitaba de la otra persona para sentirse validado. Ahora la validación principal venía de lo que él hacía con su propia vida. Una vez, una de ellas se lo dijo sin adornos. Al principio pensé que no te interesaba tanto, pero luego me di cuenta de que simplemente no giras alrededor de nadie. Eso es atractivo, ahí está el punto. Cuando no buscas desesperadamente, se nota, tu lenguaje cambia, tu cuerpo cambia, tu energía cambia. La otra persona siente que si te tiene, es porque te eligió, y tú elegiste no porque te atrapó por necesidad. Y lo más desconcertante es esto. Cuando dejas de buscar con ansiedad, muchas veces empiezan a buscarte más, porque el ser humano tiene un radar perfecto para detectar dónde hay desesperación y dónde hay criterio. La desesperación espanta, aunque al principio infle el ego. El criterio genera interés. El desapego estratégico no se trata de sentarte a esperar que todo llegue, se trata de no hipotecar tu alma por lo que quieres que llegue. Tú antes eras capaz de traicionarte por un poco de atención. Accedías a planes que no querías, tolerabas faltas de respeto, aguantabas conversaciones vacías solo por no quedarte solo, sonreías cuando querías irte, decías que sí cuando todo tu cuerpo gritaba no, ese hombre está en quiebra interna. Y lo peor, esa versión tuya no inspira, no provoca, no genera deseo real, genera utilidad. La gente se acostumbra a usar a quien no se elige a sí mismo. Un hombre desapegado estratégicamente es lo contrario. No está disponible para todo, no responde a todo, no acepta todo, no se queda en cualquier lado, no se junta con cualquiera, no comparte su energía con todo el mundo. No porque sea mejor, porque se respeta. Esa escasez de disponibilidad no es postura, es resultado de tener la vida llena. Cuando tienes proyectos, metas, disciplina, amigos, entrenamiento, estudio, negocio, creatividad, tienes menos tiempo para perseguir sombras, y esa falta de tiempo te protege, porque no puedes estar reinventando historias en tu cabeza si estás ocupado creando algo que no depende de nadie más. El desapego estratégico usa tu propia vida a tu favor. Cuanto más pleno estás contigo, menos espacio hay para convertir a alguien en obsesión, y paradójicamente, cuanto menos obsesionado estás, más magnético te vuelves, porque no estás emanando hambre, y el hambre es repelente. El que tenga ojos va a ver la diferencia. Tú antes conocías a alguien y en 2 días ya estabas emocionalmente comprometido. Te proyectabas años, te imaginabas vidas, te inventabas promesas sin haberlas dicho. Te dolía hasta un jajaja seco. Sentías que tenías que cuidar la conexión como si fuera un bebé enfermo. Ese nivel de inversión mental es violencia hacia ti mismo. No la estás queriendo, la estás usando la fantasía de ella para no enfrentar lo que falta en ti. El desapego estratégico corta esa droga, te deja de rodillas, sí, pero sobrio. Por eso muchos hombres no llegan hasta el fondo de este proceso, porque implica aceptar que la mayoría de lo que llamaron amor eran intentos desesperados de llenar un agujero interno. Implica admitir que no estaban siendo románticos, estaban siendo adictos. Y al adicto no le hables de equilibrio. Quiere el pico, el subidón, el drama, el llanto, la reconciliación, la intensidad. Aunque lo mate, desapegarse es renunciar a ese circo, quedarte con algo más silencioso pero mucho más real. Una paz que no depende de nadie. El desapego estratégico no es magia, es matemática emocional. Si tú pones 100 y el otro pone 10, tú vas a sufrir más. Si tú estás pendiente todo el día y el otro solo cuando se acuerda, tú vas a sufrir más. Si tú haces de esa relación el centro de tu vida y el otro la pone en la periferia, tú vas a sufrir más. La ecuación es simple. Por eso la estrategia es ajustar tu inversión, igualarla, nunca regalar tu mente. Si la otra persona da poco, tú das poco. Si la otra persona desaparece, tú no persigues. Si la otra persona juega, tú no entras al juego. No como postureo, como reflejo de tu estándar. El desapego no está en lo que dices que eres, está en lo que haces cuando te tocan la herida, cuando sientes miedo a perder y eliges no ceder a ese miedo, en cómo actúas cuando podrías humillarte otra vez y no lo haces, en cómo respiras cuando podrías mandar el mensaje que siempre mandaste y esta vez no sale,
en cómo sostienes el silencio, sin castigar, sin manipular, solo sin llenarlo, porque entiendes que si la otra persona quiere, se mueve, si no, ese vacío te está ahorrando años de vida. Al final, cuando un hombre entiende el desapego estratégico, su juego de seducción se vuelve casi una consecuencia secundaria de algo más grande. Ya no liga porque está cazando, liga porque está viviendo. Ya no atrae porque está actuando, atrae porque está pleno. Ya no es deseado porque se hace el difícil, es deseado porque es difícil de quebrar, de programar, de comprar. Cuando no buscas desde la carencia, te empiezan a buscar quienes sienten tu valor. Y sí, también se acercan los parásitos, pero tú ya no eres presa fácil, tu desapego es tu filtro, tu desapego es tu defensa, tu desapego es tu recordatorio constante de que antes de ser novio, amante, esposo o lo que sea, eres hombre, y un hombre que se respeta no convierte a nadie en su oxígeno. Puede amar a alguien, pero sigue respirando por sí mismo, y ese tipo de hombre, te guste o no, brilla de una forma que tu versión rota jamás pudo. Lograr mientras perseguía, suplicaba y se arrancaba pedazos para que alguien se quedara un rato más en su vida. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.